Oiga, mucha atención al Departamento de Recursos Humanos de aquí al canal. Esa onda, ¿se imagina, don Fernando, cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Abramos los fuegos nomás con don Fernando, aprovechémoslo. Me gustaría saber cuáles son las principales causas por las cuales los empleados en Chile demandan a sus empleadores. Bueno, principalmente las demandas que se presentan en contra de los empleadores tienen que ver porque el trabajador considera que su despido es injustificado, ¿no? El empleador usa diferentes recursos que le permite el Código del Trabajo para poder realizar un despido de un trabajador. Ellos son por necesidad de la empresa, por término del plazo convenido, o también puede ser porque el empleador considera que el trabajador ha incurrido en un incumplimiento grave de la obligación que impone el contrato de trabajo. Ajá. Ahora, ¿cuál es el conducto regular para poder denunciar este tipo de situaciones? Bueno, se debe hacer una diferencia entre el monto que se va a reclamar ante los tribunales. Si el monto reclamado no supera los 10 ingresos mínimos mensuales, es fundamental y es obligatorio recurrir a la inspección del trabajo y realizar la denuncia por despido injustificado ante el inspector. Este inspector va a tomar la denuncia, va a citar a las partes a un comparendo y va a tratar como buen compositor de que las partes puedan llegar a algún acuerdo. Si esto no se produce, el trabajador tiene la instancia de recurrir posteriormente a un tribunal patrocinado por un abogado. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con la persona que hace esta denuncia ante la Inspección del Trabajo en cuanto a su privacidad y también a los resguardos que va a tener dentro de ese trabajo? ¿Por qué lo digo? Porque obviamente si la persona sigue en ese puesto, probablemente pueda sentirse o amedrentada de alguna manera por el empleador, claro, o quizás incluso puede no atreverse a hacer una denuncia para no arriesgar su puesto de trabajo. Claro, bueno, ese es otro tipo de procedimiento que contempla el Código del Trabajo, lo llamado las tutelas propiamente tal. ¿Ya? El trabajador, cuando hace una denuncia contra el empleador y el empleador lo despidiera como una forma de venganza, por así decirlo, claro, como una represalia, claro, al trabajador por haberlo denunciado, este tiene una protección que la contempla el Código del Trabajo, que son las garantías constitucionales. Ese derecho propiamente tal se puede exigir ante tribunales como una protección a una garantía constitucional. La indemnidad es el derecho que protege al trabajador cuando éste siente que ha tenido alguna represalia en contra por su empleador. Claro. Indemnidad es el derecho que protege la ley al trabajador cuando éste siente que ha sido desvinculado por el trabajador producto de la denuncia que éste realizó en contra de él. Claro, esa es una garantía constitucional. Ajá. Por tanto, las sanciones para el empleador son gravísimas. Pero puede haber otro tipo de represalias que no sea solamente que lo echen del trabajo, sino que, por ejemplo, que, no sé, le cambie las condiciones dentro de su puesto de trabajo o incluso que lo degraden en las funciones que realiza. Claro. Ante eso, el trabajador tiene 30 días para recurrir a la inspección del trabajo y hacer la denuncia. Y hacerle ver al fiscalizador que tome esta denuncia que producto del hecho que él presentó ante la autoridad sufrió un amedrentamiento o un cambio en sus funciones. Y él tiene que denunciar esto como algo que le provocó un menoscabo. Bajo esas circunstancias, la inspección del trabajo va a citar al empleador o bien lo va a ir a fiscalizar. Y si considera que esto fue producto de la denuncia que él hizo, constituye el cursar una multa, además de reincorporar al trabajador a la función y bajo las condiciones que estaba anterior a las modificaciones del cambio de las condiciones. ¿Uno necesita sí o sí un abogado cuando uno va a la inspección del trabajo o no es necesario? En el caso de que yo no tuviese el dinero suficiente como para contratar un abogado, ¿me pueden facilitar uno? ¿Cómo es el tema? Bueno, para ir a la inspección del trabajo no se requiere de un abogado. No es necesario. No es necesario de un abogado. Lo puede hacer el trabajador en forma directa ante un fiscalizador. Ajá. Y él cuenta con todos los mecanismos para poder darle tramitación a lo que él requiere. Perfecto. Por ejemplo, en el caso de las denuncias que planteaban por los hostigamientos, los cambios de condiciones, cuando se debe recurrir al tribunal, necesariamente hay que ir con un abogado.
Ah, ya, Sí. pero en el tribunal, En no el para hacer la tribunal, denuncia. No para hacer la denuncia. ¿Y eso los proporciona también la misma inspección? ¿Algún tipo de defensa? No. Ah, ya. Existe una entidad gubernamental que le proporciona abogados a los trabajadores cuando ellos no tienen los recursos para poder financiarlos por sí mismos. ¿Y cuáles son las multas hacia los empleadores? Bueno, las multas son económicas, están contempladas en UTN. ¿Solo económicas? Solo económicas. ¿Y son para el gerente general de la empresa o para el responsable legal? Para el empleador, en general para la empresa. Ok. Es la empresa la que tiene que pagar estas multas, pero al mismo tiempo la empresa se debe comprometer a enviar a una de las personas que está a cargo de los departamentos de recursos humanos a un plan de capacitación, con el objeto de que la empresa no vuelva a incurrir, que entienda que los hechos denunciados son causales de una multa, de una sanción que está contemplada en la ley. Por tanto, la empresa debe enviar a una persona a capacitarse para que esa persona, al llegar a la empresa, subsane con el resto de los colaboradores encargados del Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo, para que subsanen esta situación que se estaba dando con algunos trabajadores, si es que era una práctica normal. Ajá. En general la ley ampara a los trabajadores. En general, yo digo que generalmente cuando los empleadores van a juicio contra su empresa salen beneficiados. Pero me imagino que también debe haber una instancia en la cual la empresa puede demandar a su empleado o simplemente con desvincularlo es como la acción máxima que ésta puede tomar. Claro, en general la ley protege al trabajador, Sí. porque es quien está en una indefensión, no hay una igualdad en la posición de negociación. La relación, el trabajador no tiene una posición igualitaria con el empleador en el cual pueda él imponer sus términos. Por tanto, la ley se preocupa por proteger esta situación más disminuida, que es la del trabajador. Sin embargo, si el empleador considera que el trabajador ha incurrido en una falta muy grave y lo va a desvincular por un incumplimiento grave, esa es la máxima sanción que tiene el empleador, la desvinculación. Si él considera que el ex trabajador le provocó un perjuicio a la empresa, debe hacer una demanda en forma paralela. En algunos casos estas demandas paralelas se contemplan en materia civil o en materia penal. En el caso de los hurtos, por ejemplo, dentro de la empresa, los empleadores pueden hacer la denuncia ante la fiscalía, se hace todo un procedimiento y continúa un juicio paralelo en esta materia. Lo mismo ocurre en materia civil, cuando, por ejemplo, una empresa considera que un trabajador hizo mal uso de los clientes de la empresa, hizo un uso paralelo y eso le provocó algún perjuicio. Las demandas se pueden hacer en contra de los trabajadores, pero siempre después de haberlo desvinculado. O sea, posteriores, no mientras la persona esté trabajando, No mientras esté ejerce su trabajando, función. claro. Yo quería preguntar respecto también a los grupos que podrían verse más involucrados. ¿Y por qué lo digo? Porque el día de ayer conocimos cifras donde decían, por ejemplo, que había una gran cantidad de denuncias ante la Inspección del Trabajo por parte de migrantes. Entonces, dentro de eso, ¿hay algún tipo de, y viendo también cuáles son las demandas más conocidas? Por ejemplo, ¿son más las mujeres las que hacen denuncias? Si es así, ¿es en cierta edad? ¿O son ya más los hombres? ¿Y por qué razones? Mira, cada sector del mercado tiene una realidad diferente y de acuerdo al sector se marcan las tendencias. Por ejemplo, lo que usted menciona de los inmigrantes. Muchos de los inmigrantes, sobre todo, por ejemplo, los haitianos. Los haitianos alcanzan el 11%, claro, el 11% ellos de las denuncias están actuales. muy involucrados en el área de la construcción. Sí. ¿Ya? Y en el área de la construcción se tiene un tipo de contrato que son a plazo fijo o por faenas. Claro. Es una situación muy compleja de tratar, con personas inmigrantes de los cuales no tenemos mucha claridad con su forma de trabajar. Le propongo Entonces, lo siguiente, Fernando. Es un tema largo, es un tema que hoy día es súper contingente. ¿Lo podríamos dejar invitado para un próximo capítulo y así desarrollamos de manera más extensa este tema? Perfecto, porque cada mercado, como les decía, por ejemplo, no es lo mismo el mercado del comercio, Claro. donde hay mucha mujer, Claro. mucha mujer, Y la mucha tendencia dueña de se casa. marca más ahí. Claro, muchas dueñas de casa, en las cuales las desvinculaciones ni siquiera tienen que ver con el trabajo que realiza una persona, sino que tiene que ver con un tema financiero y tributario de la empresa. Existen ciertos fondos para despedir gente en forma mensual. Entonces, ni siquiera tiene relación con lo bien o mal que pueda realizar su trabajo una persona.
en el mercado de la industria es otra realidad. Claro. Entonces es bastante Oiga, amplio. Súper importante, Fernando, este tema, porque también orientar a los chilenos en relación a sus deberes y derechos laborales es muy importante. Esta es una gigante para...